Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es jueves 29 de diciembre. Hoy es la última edición de Redes y Poder del 2016. Mañana, por si acaso, no hay programa, pero sí el lunes volvemos recargados para todo el año 2017. Bueno, ¿qué decir? Caramba, qué cosa tan compleja la que se vive en estas últimas horas del año el país. Los temas que están en el tapete deberían ser los que tienen que ver con las políticas públicas, deberían ser noticias que tengan que ver con la inversión pública y privada, deberían ser logros importantes en temas como educación, como salud, como infraestructura, pero lamentablemente no va por ahí necesariamente, digamos, el flujo de información. Y el gobierno, encabezado por Pedro Pablo Kuczynski, ha promovido un diálogo importante, por supuesto. Siempre los diálogos tienen una enorme, digamos, trascendencia e importancia y muestran una voluntad en un gobierno. Y entonces el presidente de la República, más allá de si es o fue forzado o no por el caso de Saavedra, propuso un diálogo importante a las fuerzas políticas que están en el Congreso de la República y también a aquellas que forman o que están alrededor de este foro que se llama el Acuerdo Nacional. Sin embargo, estos dos eventos han sido, desde el punto de vista de la realidad, de alguna manera torpedeados también por el propio gobierno. En el caso de la conversación con los equipos o grupos parlamentarios o políticos en el Congreso, de ellos uno importante era, por supuesto, el caso de la conversación, el diálogo, esta cumbre política entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, cosa que se llevó a cabo el lunes pasado, pero el viernes, como ya comentamos ayer, declaraciones del propio presidente echaban un poco por el suelo o ponían en contradicción lo que parecía ser un acercamiento que era y que es además pedido por todos como un tema de enorme importancia. En el caso del diálogo a través del Acuerdo Nacional, este foro que empezó en el año 2012, que ha tenido 116 reuniones, donde, digamos, miembros del gobierno de turno se reúnen para conversar y para acordar sus planteamientos en torno a políticas públicas. Eso es lo que es el Acuerdo Nacional. Lamentablemente, una institución que no ha tenido la relevancia que debería y que más bien, al no ser vinculante, su decisión, su organización termina por ser siempre un espacio en el que se habla, pero no se concreta nada en beneficio de la población. Y entonces, en esta circunstancia, el gobierno acude, da la impresión que como un salvavidas político, acude al Acuerdo Nacional y se produce lo que hemos visto en las últimas horas. Desde el punto de vista de nosotros, lo hemos dicho ayer, una situación que es plausible, es decir, vemos a Zavala tratando con enorme voluntad y entusiasmo, tratando de sacar las cosas adelante, pero en los hechos lo que vemos es complicaciones. Ya el solo hecho de plantear 4 temas y que solamente se vea uno porque faltó tiempo, muestra por lo menos poca organización. Si esto fuera en un café en una esquina, una parrillada entre amigos y decimos vamos a hablar de 4 cosas y hablamos de una, bueno, podría entenderse, pero no, digamos, en Palacio de Gobierno, no en un evento de esta importancia. Y creemos que es extemporáneo o en todo caso es inoportuno porque se hace y se plantea en la mitad de unas fiestas navideñas y de Año Nuevo. Y entonces termina siendo un esfuerzo que decimos y creemos que es plausible, pero al mismo tiempo es inoperante y termina por, digamos, diluirse. Nosotros buscábamos el día de hoy en la mañana qué era lo que habían estado viendo los peruanos en los últimos días en Google. Y por supuesto que los temas no pasan en lo más mínimo por el Acuerdo Nacional, a pesar del esfuerzo enorme y de haberse promovido esto por una serie de medios y el gobierno por todos sus canales, no tiene importancia y queda como un esfuerzo que, siendo plausible, volvemos a decirlo, no termina por cuajar e impulsar lo que todos quisiéramos. Así entramos al año o cerramos el año 2016, quizá el 2017 sea un año mucho mejor. En realidad la esperanza es la que siempre se guarda en todo, también en la política. Quizá este descanso de algunas horas y finales de este año permita que las personas, que los políticos, que los líderes, que los referentes nacionales se pongan a trabajar de otra manera en búsqueda del consenso tan esperado por todos los peruanos.
Y para hablar justamente de política, esta noche hemos querido invitar a un político que además tiene una larga trayectoria en la parte pública, ha sido ministro de Estado, es ahora congresista de la República y es del partido de gobierno. Él es Juan Cheput, ustedes lo conocen, ha sido ministro de Trabajo con el presidente Alejandro Toledo y es congresista electo hace algunos meses ya y por supuesto es uno de los voceros, digamos, en la realidad principales y uno, déjeme decirlo así, de los pocos políticos que acompañan al presidente de la República, porque hay que ser claros también que hay una tecnocracia importante, para algunos de lujo, pero que el aparato político no es necesariamente el que mejor acompaña este esfuerzo del presidente Kuczynski. Entonces le hemos invitado a Juan Cheput, que está con nosotros, para conversar sobre lo que usted también se imagina, cómo evaluamos este año que termina y qué visión podemos tener, qué esperanzas para el 2017. Juan, buenas noches, gracias por acompañarnos, muy amable por tu presencia siempre aquí. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cómo evalúas el año que termina, el año que concluye, desde el punto de vista, por supuesto, político, ¿no es cierto? Hemos tenido elecciones, hubo primera vuelta, hubo segunda vuelta, hubo un presidente, hubo un gabinete, se le dio facultades legislativas, se le aprobó el presupuesto, se le han dado una serie de, digamos, prerrogativas políticas y estamos inmersos en esto que todavía parece ser una especie de no arranque, ¿no? Todavía no se percibe ese brillo, esa chispa que haría que todos tuviéramos quizá un ánimo mucho más encendido en fin de año, ¿no? No hay quizá la alegría de otros momentos, la economía no está marchando como quisiéramos los peruanos, como merecemos en un país como el nuestro. Y entonces da la impresión por momentos que el presidente de la República, aunque declara y seguramente tiene la mejor voluntad, no lo dudamos, no termina por concretarse en temas importantes. Tú eres alguien que, digamos, se ha caracterizado siempre, Juan, por tener mucha objetividad, ¿no es cierto? Y por tener un tinte político en tu declaración siempre, no alineada necesariamente a algunos áulicos, déjame decirlo así, del gobierno, sino más bien tener una opinión propia que también le hemos reconocido acá siempre. ¿Cuál es tu percepción de las cosas que han ocurrido en este año 2016? Yo creo que el gobierno en general está empezando a comprender sobre lo importante que es la política, ¿no? Los últimos gestos que están vinculados al diálogo, el mismo hecho de convocar al acuerdo nacional, el plantear algunos ejes sobre los cuales trabajar la próxima semana, obedecen a entender que la política es importante, no solamente en el ámbito del debate, sino también de concretar algunos escenarios en los cuales a partir del consenso se puedan sacar políticas públicas adelante. ¿Y por qué? Porque simplemente estamos en una circunstancia insólita para el Perú político, ¿no? El hecho de tener que gobernar con 17 congresistas y no tener mayoría en el Parlamento. Eso obliga a buscar legitimidad, obliga a consensuar con fuerzas políticas que no necesariamente tienen tu mismo plan de gobierno ni persiguen los mismos objetivos, obliga a buscar una legitimidad en la popularidad, es decir, todo aquello que para un gobierno puede significar los pilares de la ejecución gubernamental, no los tiene el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Cualquiera de los últimos gobiernos en los últimos 15 años ha tenido mayoría parlamentaria. Cualquiera de los gobiernos en los últimos 15 años ha tenido operadores políticos que le permitían a esa mayoría parlamentaria implementar una serie de políticas. Cualquiera de los últimos gobiernos convocaba el acuerdo nacional en circunstancias excepcionales y no rutinarias. ¿Por qué? Porque a partir de esa mayoría parlamentaria podía gobernar con cierta comodidad. Hoy tenemos a un gobierno que al no tener una mayoría en el Congreso, pues se ve obligado a utilizar otro tipo de instrumentos. Y es en ese contexto que se le puede ver como debilitado, cuando no, lo que está haciendo es buscar instrumentos que le permitan construir una gobernanza, no gobernabilidad, porque eso es solamente entre poderes constituidos, Congreso y Ejecutivo, y los poderes fácticos, sino una gobernanza, una forma de hacer las cosas. Y es por eso tal vez que 5 meses después aún no se le ve como en marcha, ¿no? Porque está inmerso en esa circunstancia completamente excepcional. Y ahora tú señalas que es un gobierno que no se le puede atribuir debilidad, porque lo que está buscando es... No, aparenta, mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes mayoría parlamentaria, que es lo que sucedió con todos los otros gobiernos al inicio, pues simplemente puedes sacar una serie de medidas hacia adelante por el hecho que no tienes necesidad de estar negociando permanentemente para lograr algo. Claro, pero el enfrentamiento parece ser el sino
la característica, la etiqueta del gobierno, que en lugar de buscar tender puentes, está en una situación de enfrentamiento que no se explica hasta este momento, no se debe entender. Ahí sí, fíjate, pero querido mira, Alfonso, discrepo, porque mira, ¿qué es lo que se planteaba en mi caso? Pongamos como ejemplo lo que me sucedió claro, a mí. con el caso de Saavedra. No, o en el mes de agosto. Tú hablas de enfrentamiento con el fujimorismo, por decir. Sí. ¿Ya? En el mes de agosto yo tenía una posición confrontacional y también en el mes de julio. Y sin embargo, ¿cuáles eran las críticas? Las críticas eran que estás derribando los puentes, etcétera, etcétera. Porque yo creía que como consecuencia de ese debate tú puedes formar corrientes de opinión y generar una legitimidad. O sea, inclusive con editoriales, ¿no? El señor está destruyendo todos los puentes de diálogo. Pasa el tiempo y uno asume una posición conciliadora, de diálogo, de consenso, y las mismas personas que me criticaban indican de que ahora somos débiles, pusilánimes, no queremos el enfrentamiento ni cosa por el estilo. Bueno, más bien yo creo... Tú no trabajas para la barra, pues. No. Yo creo que lo fundamental en ese momento, ante una circunstancia objetiva, y la política es el efecto que generan tus hechos, podemos decir de que el gobierno ha logrado lo que ha querido. Y si analizamos con absoluta frialdad los resultados, no los resultados económicos, sino... ¿Las encuestas? Inclusive a nivel de encuestas está en un nivel ligeramente superior al promedio de los presidentes al culminar el primer semestre. Menos al de Toledo, ¿no? Que está todavía bastante Toledo más y casi abajo. empata con Humala, el único que lo supera es García. ¿Eso es un consuelo? No. Lo que te digo es de que tenemos... ¿Kuczynski no era muy superior a los otros presidentes? Sobre todo al anterior. Yo creo que es un mérito para tener una bancada minoritaria, para tener un gabinete sin políticos y para tener que conquistar a un fujimorismo que, no olvidemos, fue derrotado por solo 40.000 votos. O sea, te digo, son circunstancias excepcionales. Yo sí creo y estoy convencido que como parte del proceso de reflexión del gobierno, culminado el primer semestre, tiene que hacer de la política su eje central. Y yo sí creo que es una crítica válida y constructiva el que lamentablemente aún muchos miembros del gabinete no entiendan que la política es lo único que le va a permitir generar espacios de gobernanza que aún no los tiene. Es una pena, mira, la entrevista que dio, si no me equivoco, el sábado domingo, Fernando Zavala, una persona que le tengo un gran aprecio y respeto, creo es una gran, digamos, arquitecto de la gobernabilidad en el país en este momento. Pero Fernando dice algo que yo creo que está equivocado. Él dice, yo no voy a hacer política. Yo me voy a encargar de hacer las cosas, no me corresponde hacer política, eso no es mi... Cuando un PCM hace política, cuando ustedes hacen política, es como que tú me digas, no, sabes que yo no voy a hacer política, voy a quedarme a legislar. Pero ¿sobre qué vas a legislar? Perdóname, si el trabajo de legislación es un trabajo básicamente político, claro, yo creo que y un PCM hace política. Fernando está haciendo política en estos días y creo que está haciendo un buen papel, también creo y coincido contigo. Y mira, yo me remonto al papel que jugaba, por ejemplo, Carlos Ferrero, ¿no? Para mí el mejor presidente del Consejo de Ministros que ha tenido Alejandro Toledo, el que duró no solamente 2 años, sino que en un contexto en el cual él encuentra a Alejandro Toledo en 5%, lo deja en su vida en cerca de 40%, ¿y en base a qué? A la política. Vemos en el caso de Alan García el papel que jugó Javier Velázquez Quesquén en el tramo final y también duró 1 año y medio y se marchó porque tenía que postular. O el papel que jugó Pedro Cateriano, una sola persona, en un momento dificilísimo para Ollanta Humala, se pone al gabinete sobre las espaldas y confronta a las fuerzas políticas, en este caso fujimorismo y aprismo. Entonces, no solamente es confrontación, sino como a consecuencia de un debate firme, tú generas corrientes de opinión que te permiten lograr tus objetivos. Y por otro lado, la oposición encuentra una suerte de pararrayos ante sus embates que se van a dar. Y mi problema es que si no nos damos cuenta de esa importancia, estamos ingresando, y escuchaba con bastante preocupación territorial porque es absolutamente cierto, hay circunstancias económicas que se van a juntar con el año preelectoral que es el 2017. Entonces en el año 2017 todos los cacicazgos locales van a querer hacerse notar. ¿Y sobre la base de qué? Del reclamo. Y ese reclamo tiene que tener una primera fuerza de choque en un partido de gobierno o en un partido oficialista que en estos momentos aún no ha terminado de desarrollarse, de construirse. Claro, ahora tú dices, claro, el desafío... Y eso te puede generar un conflicto a nivel nacional en un año preelectoral que le va a generar una carga adicional. Quiero llegar a esa parte, pero antes tú hablas de que es difícil gobernar con 17.
déjame decírtelo así, con la franqueza que Por supuesto. corresponde al diálogo democrático, además, yo creo que es difícil gobernar sin bancada. Y la impresión que dan por momento es que la bancada no acompaña al gobierno ni al presidente. O sea, más allá de que sean 17, a veces parecen 2 que lo acompañan y los demás están en otra. Es cierto. Y entonces hay agendas personales por momentos que se dejan ver, en lugar de que haya una agenda, digamos, programática, orientada a apoyar de manera indiscutible las políticas públicas que está enarbolando Fernando Zavala y que Pedro Pablo Kuczynski seguramente conversará con él para que se hagan. Entonces se disparan cada uno por su lado, no hay votaciones donde estén ordenados ustedes tampoco. Entonces esa bancada de 17 no es tal tampoco, es el membrete. Somos del PPK, pero no somos de PPK, somos de cada uno. El presidente dice, no me escuchan. El presidente dice, hay un montón de violines ahí, tienen que darse cuenta que así no es. Oye, pero ustedes, o sea, no son pichones, por llamarlo de alguna manera, en el sentido metafórico de la palabra. Ustedes son personas con experiencia, muchos de los que están ahí son gente recorrida en la política peruana y por lo tanto entienden que no pueden estar jugando pues su pichanguita solos contra la pared. Estás es un momento histórico en el país. Kuczynski es una persona que se supone es un líder importante, se supone. Todo el mundo dice, ¿cómo vas a comparar a Kuczynski con Humala? Ya, está bien, no lo compares, pero mira los resultados. Claro, pero mira, acá se nota una vez más la importancia de la política. Nosotros solamente hemos tenido discrepancias en 2 votaciones. Sin embargo, eso ha generado una percepción de que la bancada está partida. Y El Comercio y otro diario, La República, hicieron un análisis de las votaciones que hemos tenido y de 87, solamente en 2, en la del Defensor del Pueblo y la otra que tenía que ver con el tema del Tribunal Constitucional, pero sobre todo la del Defensor del Pueblo, generó la imagen que nosotros estábamos votando de manera disconforme. Al final eso demuestra que la política no necesariamente es cuantitativa, pero en ese tipo de cuestiones ha habido un fraccionamiento. Y tú tienes toda la razón, y nosotros hemos tenido un encuentro hace poco. El viernes, pues, lo explicaron al presidente. Pasado. Yo pensé que había sido el día que se reunió Pedro Pablo el viernes, donde salió nosotros a solas. A decir que no se dejaba pisar el poncho. No. Bueno, ese es el partido. El partido se reunió... Pero el partido es el soporte también, ¿no? No, y de acuerdo. Pero nosotros como banca hemos tenido una reunión en la cual hemos hablado así sin pelos en la lengua. Los que me conocen saben perfectamente... ¿Se reúnen todos o algunos? No, fueron todos. Y hemos hablado con absoluta claridad y hemos quedado en articularnos mejor para este año. Como balance, creo yo que estamos cumpliendo un papel aceptable, pero como bloque político, monolítico, que enfrente y forme opinión, aún nos falta mucho y yo espero que en este receso parlamentario podamos generar las condiciones para hacerlo a partir del próximo año, ¿no? La otra semana. Ahora, eso es, digamos, el tema político relacionado a la bancada. El otro asunto tú lo tocabas y mira, han pasado 5 meses. Yo me imaginé, no sé si usted, señora, que nos está viendo y ve el programa, los señores que nos ven en el programa, se imaginaron también, creo que sí, Juan, sin duda, que después de lo que hemos visto, este gobierno que entraba a hacer cambios fundamentales en el país. Sobre todo, creo que lo hemos conversado en un momento, porque Pedro Pablo no tiene futuro político, en el sentido que no tiene un legado partidario hacia otro líder de su agrupación que esté claramente establecido. O sea, él no va a seguir siendo candidato presidencial en el 2025, 35, 45. Pero Pablo tiene una edad, un conocimiento, una experiencia que lo permiten como líder articular cosas que quizá nunca nadie va a poder hacer si toma la decisión. Es una cuestión de decisiones, Tú sabes que la política son decisiones, no son presupuestos, no son mayorías, ¿no? O sea, son decisiones. Te clavas como presidente y dices, esto va porque va, soy presidente y se acabó. Yo me clavo acá y hago de la banda que tengo en el pecho la razón de mi presencia acá y si no quieren me voy. Bueno, un presidente decidido así no tiene que dar mucha dirección, tienes que aceptar nomás y avanzar. Ese presidente, que todos esperamos que sea Kuczynski, se está guardando de repente para el 17, no se ve. Entonces, las reformas, ¿a qué hora? ¿A qué hora se van a dar? Mira, la política la está viendo el Congreso, entiendo, como una comisión que ha explicado el otro día acá. Así es, ¿no es cierto? Ustedes están colaborando ahí todos los partidos, eso está muy bien que se haga pronto, ¿no es cierto? Pero estamos en lo que tú has dicho que es muy importante, que es este valle
de la paz y la tranquilidad donde estamos ahora, a pesar de que estamos en ese valle, porque no hay campañas presentes. Es un interregno. Es un interregno. Así que la otra semana va a ser cómo va a cambiar. Bueno, no, pero estamos en un interregno todavía porque como no hay campañas, entonces estamos, digamos, todo el mundo está con las espadas bajo la mesa, si quieres, ¿no es cierto? Es el momento de hacer las reformas, ¿no es cierto? Porque todos están diciendo, Claro. bueno, ¿cómo? Ya. Si Entonces, cada día que pasa es un día que se pierde. y que pierde legitimidad. Y que, claro, si es que va bajando tu porcentaje. Por supuesto. Entonces, ¿en qué Claro. momento ustedes, no sé, pues cómo darán con Pedro Pablo, ¿no? No sé cómo será esa reunión donde todo el mundo dice, bueno, quiero dar mi opinión. No des tu opinión, hermano. ¿Cómo resolvemos en el momento las cosas? Hay reformas puntuales que se están dando en algunos sectores, como en el sector trabajo o en economía. Se están dando. Transporte, claro, Ya. que están avanzando y cuya primera etapa vienen a ser con la delegación de facultades en materia de seguridad también. Ahora eso se tiene que plasmar con una serie de dispositivos ya extra delegación de facultades que es en el Congreso. Entonces tú para poder impulsar ese tipo de cosas tienes que tener un piso de aceptación popular, pues de lo contrario no puedes impulsar reformas. Yo soy de los que piensa que el gobierno tiene que abocarse a 3 o 4 grandes temas y no abrir el abanico a 10, 12 ni 16. Lo has dicho antes acá, creo que Así 2 o es. 3 veces, ya. Y lo has Entonces, dicho en la campaña, esos- son 2 o 3 cosas importantes. Así es, Ya está. con las cuales construye su legado histórico, porque como tú bien Ya, has dicho, no va a haber, perfecto. no va a haber un legado dinámico porque El ya no va a partido es muy postular en el pequeño, 2021. así es. Ahora, se tiene un soporte excepcional. Mira, yo soy presidente de la Comisión del Bicentenario, acabo de estar en Lambayeque, y yo creo que ese paraguas es el mejor que le puede haber tocado a Pedro Pablo Kuczynski Para tomar las generar decisiones. una serie de decisiones Ajá, de cambio. perfecto. ¿Por qué? Porque los centenarios, en cualquier lugar del mundo, constituyen un antes y un después. después. ¿No? Es así como cuando uno cumple 21 años y mira hacia atrás a ver qué ha avanzado y cuando cumple 50 igual. Así es. ¿No? Y cumples un centenario y la patria tiene que tener una movilización especial para decir esto avancé. Muy bien. Y esto es lo que me toca por Estupendo, hacer. hay un ánimo. Y hay una Hay un ánimo. predisposición. Mira, yo quizás acabo de dar un psicológica. discurso en Lambayeque anteayer, Ya. en el cual zamaqueaba a nuestros hermanos lambayecanos de la región Lambayeque, estaba el presidente del gobierno regional, los alcaldes, el prefecto, Rafael Aita, todos, ¿no? Y en el cual decía, bueno, fueron los primeros en dar el grito de libertad. El 27 de diciembre de 1820. Empieza la cadena de gritos de libertad que culmina el 28 de julio de 1821. Pero Lambayeque, habiendo sido el primero, hoy, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es lo que ha pasado de 1921 a la fecha en el último centenario? Hemos avanzado, se ha perdido espacios, ha ganado Trujillo, los arrasó Piura. ¿Por qué estamos en esa situación? El bicentenario te debe llevar a pensar qué país quiero en el 2021. Entonces, eso se convierte en un eje movilizador, no solamente historiográfico, hacer bonitos tomos, ¿no? No olvides que en el centenario de 1921 se hicieron obras de infraestructura, se hicieron grandes monumentos en Lima, se hicieron parques, se hizo la avenida Arequipa. O sea, el Perú cambia. En una circunstancia como el 2021, se tiene que generar una movilización nacional de cara a ¿qué? A ser un país mejor. Entonces, desde mi punto de vista, no solamente tiene que haber historiografía, también tienen que haber grandes leyes, ¿no? Por ejemplo, una ley que nos lleve a voltear de una vez por todas la página. Ayer se acaba de aprobar la ley de amnistía de la FARC, ¿no? En un país que ha tenido 70 años de guerra. Y sin embargo han sido capaces de dar una ley de amnistía. Nosotros, ¿hasta cuándo nos vamos a pelear? ¿Por qué no existe una persona que se coloque por encima del bien y el mal, que podría ser Fernando de Cislo, y diga, bueno, ya basta? Ya, ¿No? pero, Entonces, a ver, pero en ese caso es curioso, ¿no? Yo no sé si tú eres una persona que lee de la historia del Perú y la conoces, pero somos un país bien raro, Juan. No hemos sido muy capaces... difíciles de gobernar, según No, vos no, sabes. yo te digo, te quiero llamar por otro lado, algo que has dicho que es muy importante. Mira, somos un país tan extraño que somos el único país, creo que en el mundo, que ha logrado derrotar en democracia a un movimiento terrorista como Sendero Luminoso sin apoyo de los Estados Unidos. Y eso, que es una victoria, no del gobierno, de la gente en las alturas del Perú y de la Policía Nacional del Ejército Peruano, ese triunfo nunca ha sido puesto en valor de la manera adecuada. Es más, está borrado de los libros de historia del Perú. Está la historia distorsionada. Entonces, cosas como esa... No, tenemos a Fuerzas Armadas que en lugar de ser enaltecidas, Claro, son atacadas. atacadas. Y entonces tú me dices, claro, hay que pasar el perdón. Seguramente el perdón será lo que muy te quiero decir, mi importante. querido Alfonso, es lo siguiente.
este es el momento para discutir este tipo de temas de tal forma que seamos un nuevo país a partir del 2021. O sea, muy bien, hablemos de Sendero, ¿qué significó en este centenario? Y mira, así se ven las cosas. La historia se ve en perspectiva y sobre todo en contexto. ¿Qué significó Sendero Luminoso durante 15 años en el Perú? ¿Y por qué apareció? ¿Se están repitiendo las condiciones, sí o no? Absolutamente. Etcétera, etcétera. Entonces, analizamos todo el papel de las Fuerzas Armadas, pero ese tipo de discusión no lo está organizando la academia, no lo está organizando el Ni el gobierno. gobierno tampoco. Ni el gobierno, o sea, por eso te digo, si vamos a hablar, Tenemos como acabamos acá- de señalar de reformas, tenemos- tienes un paraguas excepcional que no se va a repetir hasta dentro de 100 años. Así, tenemos acá museos de la memoria, el ojo que llora, pero ¿dónde está la plaza en honor a los soldados caídos y que vencieron al terrorismo del Perú? Somos una vergüenza, no hemos sido capaces de reconocer a los soldados cuya legitimidad tenían y que defendieron la vida de todos los peruanos. Eso no está puesto y, Mira, y nadie lo ha puesto en muy valor. buenos amigos míos, buenos amigos ahí, que lamentablemente a veces pienso que los estoy perdiendo, me insultan, me atacan porque tengo una posición discrepante en lo que se refiere a temas concretos como los que pueden haber significado mi posición respecto a la situación de la educación, o lo que significa el papel de las Fuerzas Armadas, o lo que significa la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Por ejemplo, esa incapacidad para el debate público que hay en nuestro país y que tanto daño haces. Donde si tú discrepas, de inmediato te sale una jauría tuitera a insultarte. Claro. Y te descalifica. Y si tú no piensas como yo, eres pusilánime, cobarde. O sea, esa incapacidad para el debate público que existe en la actualidad y que nos hace tanto daño es otra de las cuestiones que tenemos que revisar. Pues nunca van a poder existir o coexistir dos posiciones discrepantes porque los dueños de la verdad, esa nueva iglesia que ha nacido, en la cual hay yo una soy el nueva propietario de la moral, evangelización donde la moral ha sido cooptada, así es, cooptada, secuestrada. y solamente yo y nadie más que yo y mi grupo, ¿no? Que va al Yasashmo, ¿no? A comer aceitunas, queso y caviar, son los únicos que tienen la moral en el Perú y el resto no existe. ¿Y que están ¿no? cerca del presidente? No, yo creo que no. El presidente está por encima de ese tipo de detalles. Entonces, cuando se anula la capacidad del debate público, suceden cosas como la que hemos visto en los últimos meses, que hay una incapacidad de confrontar dos posiciones distintas. Esa es otra cuestión que tenemos que revisar. Y luego, ¿qué tipo de reformas queremos impulsar? ¿Podemos seguir con esta infraestructura institucional? De ninguna manera. Yo soy de los que piensa que se tiene que volver con carácter de urgencia a recuperar lo que significa el Senado. El Senado en cualquier lugar del mundo tiene un componente de prestigio que ayuda a la solvencia de la política. El anteponer la palabra senador a tu apellido, Baella, te da una configuración ante la sociedad que se remonta pues a los orígenes de la democracia. Claro, pero en estas circunstancias, ¿cómo se le va a pedir? No, te digo, o sea, yo no te estoy, ojo, estimado Alfonso, yo no estoy diciendo se tiene que hacer esto, sino discutamos. Es el momento adecuado para ver, vamos a las dos cámaras, etcétera, no, pero es que se tiene que hacer. La reforma política. Juan, tiene que haber una reforma que nos lleve a una segunda cámara de todas maneras, con menos congresistas, con más eficiencia. Pero yo me pregunto si hay el espacio para la conversación que tiene que surgir de quienes dan el ejemplo, los que están arriba. Nosotros abajo podemos discutir 100 horas, pero si los que tienen la atención de la opinión pública y los medios no dan el ejemplo en ese diálogo, ¿qué hacemos los demás? Pero Acá, Alfonso, acá mira, conversamos y nos morimos, hermano. ¿Cómo hacemos para pero que...? ¿cuánto de bien estás haciendo tú en ese momento con la calidad de tus preguntas y tratando este tipo de temas? Mira, esto, por ejemplo, tú que eres un cultor de las redes, lo van a empezar un montón de gente si ya se empieza a formar corrientes de opinión. Hagamos del Bicentenario el paraguas que necesitamos para la gran discusión pública. Pero si vamos a seguir atados al debate de coyuntura, ¿no? A esta cosita, la otra que se dijo, que se insultó, que la Bajato. Mira, la Bajato va a ser un purgante para la clase política. ¿Qué cosa Yo dice? creo que El defensor del pueblo dice, el sistema de justicia va a estar a prueba. Este tema de la Bajato y lo que viene el próximo año... Y mira, ¿sabes a qué me refiero yo cuando digo las cositas? A que se discute el integrante y no lo que significa, o sea, quiénes van a integrar la Bajato, y ese es el debate, ¿no? Que salga, que no. Eso es lo de menos, porque sea quien sea el que esté en esa comisión, no va a poder evadir el escrutinio y la fijación de la opinión pública en los resultados. No vas a poder ocultar la verdad, sea quien esté en la comisión. Y la Bajato se tiene que ver como un elemento que hay que aprovechar para limpiar de una vez por todas una política que lamentablemente tiene personas corruptas. El efecto devastador que está teniendo en todos los otros países va a llegar acá como una onda expansiva, sí o sí. Y yo creo
que va a tener un efecto en ese sentido similar al que tuvieron los audios y los videos durante la década de Montesinos. Pues hay el añadido de que acá estás hablando de obra pública. Y en muchos casos inútil, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo estamos viendo? Sí. ¿Como una oportunidad o como un evento que hay que meterlo debajo de la alfombra? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que aprovechar de cara al Bicentenario, ¿no? Juan, muy bien. ¿Cuál es tu deseo para el próximo año? En términos políticos. En términos políticos. O Los para el otros país. no, los otros son personales, no te los pregunto. Mira, me refiero a la parte yo tengo un deseo política donde permanente de estás. que ojalá que tengamos la capacidad de reconciliarnos entre todos los peruanos, que yo creo que es la base para tener una mejor calidad y bienestar de vida. Mientras sigamos con estos odios, con yo soy bueno y tú eres malo, la posibilidad de construir una real sociedad peruana va a estar muy limitada. Yo creo que mi principal deseo es el de una reconciliación verdadera. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a cosas que no existen. Se habla de la transición. El gobierno de Paniagua, y el mismo Valentín me lo decía a mí con una grandeza, no fue un gobierno de transición, fue de transferencia. Una transición es reconciliación. Una transición es decir, esto pasó y no queremos que vuelva a pasar. Y se incorpora a todos, inclusive a los perdedores. En el Perú no ha habido una transición así. Algunos insistan en que la hubo. Ojalá que exista de verdad una transición de acá al culminar el Bicentenario, que de una vez por todas voltee la página. Y mira, y no estoy hablando de manera exagerada, cuando estaba el presidente Lagos, 20 años, casi 20 años después del fenómeno de Pinochet, se da la verdadera transición, se dice, culminó la transición. Cuando las Fuerzas Armadas reconocen su culpa eso, y así como la reconocen, dicen, nadie nos toca. Pero Pablo, puede Pero pasar tú la historia pactas, por eso. Pero tú pactas como Estado Pues- y dices, ok, cometiste errores y acá lo dejamos. ¿Pero por qué? Por la gobernabilidad y por la capacidad de querer mirar adelante. Acá no se da esa discusión. Ahora, pero Pablo, puede pasar la historia por esa reconciliación o puede ser olvidado de la historia por no llevarla a cabo. Por supuesto, el momento perdido, ¿no? Perder una oportunidad estelar e histórica como esta. Ojalá que no sea así. Yo creo que él sí lo tiene claro y vamos a ver cómo se mueve. Muy bien. Gracias, Juan, por acompañarnos. Gracias Siempre a ti. es un gusto. De igual forma, Feliz año. Alfonso, feliz año. Muy bien. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial. Ya está con nosotros el segundo invitado de esta noche. Es el doctor Dieter Columbus. Ustedes lo conocen, es un analista político bastante agudo que nos va a acompañar para conversar sobre, bueno, cómo están las cosas, cómo las ven y qué podemos esperar para el 2017. Una pausa y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso.